Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Listo el presupuesto general 2021. El Ministerio de Hacienda radicó el proyecto que contiene el presupuesto de la Nación para el próximo año. Suma 314 billones de pesos y habrá un incremento de más del 40% en el pago de las deudas. Analizaremos todas las cifras con un experto. No al IVA, sí al hipoconsumo. El Partido Liberal agitó de nuevo la propuesta de acabar con el IVA del 19% y a cambio gravar todo con impuesto al consumo. El Ministerio de Hacienda ya hizo sus cuentas. Les contaremos cómo están las posiciones. Subsidio con larga lista de espera. Así está el subsidio al desempleo que se entrega a través de las cajas de compensación familiar. Más de 200.000 colombianos están en una larga fila virtual. Les explicaremos las causas para que esa ayuda esté tan demorada. El Ministerio de Hacienda presentó ante el Congreso de la República el presupuesto general de la Nación para el próximo año. Este proyecto es de vital importancia para nuestro país. Resulta clave en esta coyuntura de crisis económica. Más gastos para atender la pandemia, muchísimas más necesidades entre los colombianos, más deudas también. Para analizar este tema, le doy la bienvenida al doctor Andrés Pardo, ex viceministro de Hacienda y consultor económico. Doctor Pardo, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, Víctor. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. A grandes rasgos, doctor Pardo, el presupuesto general de la Nación del próximo año será de 314 billones de pesos. Crece un 19,2% frente al presupuesto que se está ejecutando en la vigencia 2020. Pero hay tres grandes componentes de este presupuesto que me gustaría explicarlos a nuestros televidentes con usted. Los componentes son inversión, funcionamiento y deuda. Para inversiones, la cifra sube de 43 billones de pesos aproximadamente a 53 billones de pesos, un poquitico más, y aquí hay un incremento del 23%. Esa plata de inversión, ¿en qué se gasta? ¿Dónde terminan todos esos recursos? Bueno, Víctor, entonces, a ver, primera cosa, tal vez hacer una aclaración. Las comparaciones que usted está haciendo cuando dice que está aumentando, ahí hay que tener un poquito de cuidado porque obviamente esto estaba un poco comparado con lo que se ha apropiado hasta el momento, es decir, un poco lo que se había eh, cuadrado el año pasado antes de que existiera la pandemia. Entonces, en últimas, los gastos que están terminando siendo este año pues son mayores que los que originalmente estaban planeados. Pero bueno, pero volviendo a su pregunta, inversión. En inversión, pues hay un componente que es inversión fija, inversiones de capital, pero también hay varios componentes en los cuales está, por ejemplo, todas las ayudas que el gobierno, todas las transferencias en efectivo que el gobierno le hace a la población más vulnerable. Y en esto incluye pues, los programas que vienen del pasado y también los que se aumentaron y los que se crearon nuevos a raíz de la pandemia. O sea, ahí está Familias en Acción, Jóvenes en Acción, los nuevos, que es la compensación al IVA, por ejemplo, Ingreso Solidario, Colombia Mayor, por ejemplo. Entonces, eso está incluido ahí. Ahí también está incluido, por ejemplo, unos gastos que se hacen para el cumplimiento de los acuerdos de paz, por ejemplo, que en inversión en particular solamente el próximo año se están calculando más o menos unos 5.7 billones de pesos. Los subsidios de energía eléctrica, los subsidios de gas, eso también está incluido ahí. Las coberturas de tasas de interés para los programas de subsidios a la vivienda también están incluidos. Entonces, son entonces todas esas políticas públicas del gobierno nacional las que quedan ahí en el presupuesto de inversión. Luego viene, doctor Pardo, el presupuesto de funcionamiento del Estado. La cifra ascenderá a 185 billones de pesos el próximo año. Ahí, esa plata, ¿en cómo se distribuye? ¿En qué se gasta? A ver, funcionamiento básicamente lo que tiene es una parte importante que son los gastos de personal, que prácticamente son los pagos de nómina. Ahí tal vez es importante mencionar que ese gasto está disminuyendo con respecto al 2020 y eso pues tiene mucho que ver con las medidas de austeridad fiscal que el gobierno tiene que comenzar a llevar a cabo para cumplir con las metas de déficit fiscal que se está imponiendo para el próximo año, que son menores a las de este año, por ejemplo.
adquisición de bienes y servicios, que también está disminuyendo con respecto al 2020. Lo que sí crece es una cosa que se llama transferencia, que es un monto muy grande dentro de funcionamiento. El funcionamiento, como usted lo dijo, el próximo año va a ser de 185 billones de pesos, de los cuales 137 billones de pesos se va a transferencias. Y transferencias, en su gran mayoría, son recursos que están ordenados por la Constitución. Entonces, por ejemplo, ahí aparece el Sistema General de Participaciones, que son casi 48 billones de pesos. Hay una fórmula constitucional que obliga al gobierno a hacer esas transferencias. Entonces, el gobierno realmente simplemente se limita a cumplir lo que dice la Constitución. Ahí el gobierno no tiene espacio de maniobra para decir recortemos aquí o recortemos allá. Hay un pago de mesadas pensionales, que también son unos 43 billones de pesos. Lo mismo, ahí toca cumplir con esas obligaciones. Ahí el gobierno simplemente se limita a cumplir lo que le obliga la ley. Y está un tema también importante, que es aseguramiento en salud, en donde pues entra buena parte de la atención de los sistemas de subsidios en el sistema de salud y también contributivo. Entiendo. Y el tercer gran componente o rubro del presupuesto general de la Nación es el servicio de la deuda, el pago de las deudas que tiene la Nación y que debe realizar esos desembolsos el próximo año. Y la cifra es bastante impactante, 75,8 billones de pesos, y a veces muchas personas ven, por ejemplo, 75,8 para pagar deudas y 53 billones para hacer inversiones. ¿Por qué es más alto el presupuesto del servicio de la deuda? A ver, dos cosas. Primera cosa, el servicio de la deuda incluye dos partes importantes. Uno es el pago de intereses, y eso pues son intereses que se van causando todos los años de deudas que se han contraído en el pasado durante pues, varios años. Y lo segundo tiene que ver con deudas que van a vencer a lo largo del 2021, que se tienen que pagar. Ese es el monto total, el capital se tiene que pagar el próximo año. Y también pues viene de deudas que se contrataron hace mucho tiempo. Ahora, digamos, pues una parte importante de la salud fiscal de una economía pues tiene que ver con honrar sus deudas, porque precisamente eso es lo que hace que en últimas la gente, los inversionistas, todos los capitales que financian el endeudamiento del Estado, en últimas tengan ese espacio para seguirle prestando a la nación a unas tasas de interés que hoy en día, a pesar de los problemas fiscales que tiene la nación y a pesar de la crisis que estamos viviendo en este momento, son unos niveles relativamente bajos en términos históricos. Doctor Pardo, entonces si cogemos la inversión, el funcionamiento y la deuda, que ya usted nos ha explicado, todo eso es lo que suma 314 billones de pesos y es básicamente lo que nos gastaremos e invertiremos el próximo año. Pero ¿de dónde sale toda esa plata y cómo la consecución de esos recursos debe estar alineado con los temas fiscales de la nación, con los compromisos adquiridos ya por la nación en el marco fiscal de mediano plazo revelado hace unas semanas? Bueno, a ver, lo primero, como siempre, es que la mayor parte de los recursos se financian es con los ingresos tributarios. Digamos que el próximo año vamos a tener seguramente un aumento en los impuestos, en el pago de impuestos con respecto al 2020, pero de todas formas el recaudo tributario del próximo año va a ser inferior a lo que originalmente estaba previsto, precisamente por los efectos de la pandemia. La razón por la cual crecen es porque el efecto de la pandemia se está sintiendo en mayor medida a lo largo de este año. A eso también hay que incluir pues algunos beneficios tributarios que el gobierno le dio a las empresas y a las personas naturales a lo largo de este año para mitigar un poco el efecto tan fuerte que está teniendo la crisis económica. Pero el próximo año un poco vuelve a resumir, digámoslo así, a volver a algunos de esos alivios tributarios que existieron este año. El próximo año pues comienzan a irse a desaparecer lentamente. Entonces eso es lo que principalmente financia el presupuesto de la nación. Pero también hay un rubro muy importante que es el endeudamiento público, que el próximo año pues, va a ser bastante alto también, y en parte tiene que ver precisamente con las decisiones fiscales que se tomaron en las últimas semanas, en los últimos 2 meses, en las cuales originalmente se tenía previsto que el déficit fiscal del gobierno este año iba a bajar con respecto al año pasado y el próximo año también iba a bajar con respecto a este año, pero a raíz de la pandemia todos esos números cambiaron radicalmente y entonces, para ponerlo en números blancos,
En números fijos, pues el año pasado el déficit fiscal fue de 2,5% del PIB, mal contado son unos 25 billones de pesos. Este año va a ser 8,2% del PIB, según lo que está pronosticando el gobierno, que son mal contados unos 82 billones de pesos. El próximo año va a bajar, pero va a bajar a 5,1% del PIB, que es menos que el 2020, pero de todas formas mucho más alto de lo que originalmente hubiera sido. Si no hubiera ocurrido la pandemia, el próximo año seguramente el déficit fiscal hubiera sido del orden del 2,1%. Pues doctor Pardo, muchas gracias y que tenga una feliz noche. Bueno, muchísimas gracias, Víctor. Un último dato sobre el presupuesto general de la Nación. El sector que más recursos tendrá entre inversión y funcionamiento será el de educación, con 47 billones de pesos. Más información: el Congreso volvió la propuesta de cambiar el IVA del 19% por un impuesto al consumo del 8%. Se trata de dos gravámenes distintos que, según el Ministerio de Hacienda, generan efectos positivos y negativos a la vez, dependiendo de cómo se apliquen. José Miguel Polanco tuvo acceso a los cálculos del gobierno. Veamos. La propuesta del Partido Liberal para sustituir el IVA del 19% por un impuesto al consumo del 8% sigue moviéndose en el Congreso. Eso significaría que al comprar, por ejemplo, un electrodoméstico de 2 millones de pesos, ya no se pagaría un IVA de 380.000 pesos, sino un impuesto de 160.000. Eliminar el IVA, cambiándolo por un impuesto del 8%, no del 19%, permitía que tuviéramos el mismo recaudo, utilizando el impuesto del impoconsumo, no del IVA del valor agregado. Este impuesto del 19%, en el cuestionamiento que yo hacía, terminaba en las manos la gran mayoría de ese impuesto de muy pocas, del 1% más o menos de los colombianos. Ante esta solicitud, el Gobierno Nacional tenía un plazo de 6 meses para presentar un informe técnico sobre la viabilidad de la propuesta. Se puede garantizar el fortalecimiento del consumo, una mayor dinámica económica con la integración entre la oferta y la demanda, así como la implementación de un sistema tributario progresivo. Le vamos a ahorrar a los colombianos 11 puntos, a todos los colombianos se le va a devolver la capacidad adquisitiva. Noticias Caracol conoció el informe técnico presentado por el Ministerio de Hacienda, donde asegura que el impuesto al consumo del 8%, aplicado de forma generalizada a las transacciones actualmente gravadas con IVA, aumentaría el recaudo en 6 billones, pero advierte que generaría efectos dispares en las cargas tributarias. Y en otra parte, señala que su implementación únicamente a las ventas finales reduciría el recaudo en 31 billones de pesos. Algunos expertos reaccionaron frente a esta propuesta. La propuesta de reducirlo al 8%, pagándolo todos los agentes de la cadena, es una buena propuesta, pero tiene una objeción, que si se mete dentro de toda la canasta básica, termina creando más desigualdades que las que pretende resolver. El documento ya está en manos del Congreso, quien deberá citar un debate en ambas cámaras para discutir los alcances y definir si el gobierno finalmente le da luz verde o no a esta propuesta. Y entre el tintero estaba a conocer las razones de algunos de los miembros de la Comisión de Reforma al ICETEX que renunciaron en los últimos días a este comité. El representante de los usuarios de este instituto explica sus motivos. Los deudores del ICETEX hemos decidido retirarnos de la Comisión de Reforma al ICETEX, una comisión que el ICETEX convirtió en un instrumento propagandístico y amañado. A pesar de las decenas de propuestas viables y sólidas que entregamos en esa comisión, lo que hemos visto es que esa comisión es un comité de aplausos. Simultáneamente a esa comisión, el gobierno expidió el decreto 467 para aliviar la situación actual por la emergencia económica de los deudores del ICETEX. Sin embargo, el ICETEX y el Ministerio de Educación convirtieron ese decreto en una nueva trampa de pobreza, incrementando en más de 35.000 millones de pesos los intereses a más de 30.000 personas que acudieron a estos auxilios. Además, los usuarios del ICETEX hemos logrado victorias importantes desde el punto de vista tributario. Un beneficio de 3.565.000 pesos que aplicaría ya para aquellos que declaran renta no ha sido reglamentado por el gobierno. Por estas razones y otras, nos hemos retirado de la Comisión de Reforma al ICETEX. Gracias por continuar con nosotros en Signo Pesos. La DIAN implementó algunos cambios en su página de internet para facilitar la presentación de la declaración de renta a miles de personas naturales, 3,5 millones, cuyos vencimientos empiezan a partir del 11 de agosto. Para hablar de esos cambios, saludo a la doctora Adriana Solano. Ella es subdirectora de Atención al Cliente de la DIAN. Doctora Solano, bienvenida a Signo Pesos. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias, Víctor. Buenas noches y buenas noches a todos. Muchas gracias. Bueno, las personas con las que uno habla que declaran renta dicen que eso es un enredo, ¿no? Que eso es un enredo y por eso generalmente tienen que acudir a un contador para que les ayude y bueno, pagar una platica por ese servicio. ¿Realmente una persona con las nuevas ayudas de la DIAN puede declarar renta solito, sin ayuda de nadie? Bueno, esa es la apuesta en la que estamos comprometidos con la DIAN en nuestro propósito de cercanía al ciudadano, de ser más eficientes, hacer más ágil todos estos procesos. Así que hay varias herramientas nuevas y que están allí disponibles tanto en nuestra página como en nuestra app. ¿Y cuáles son esas herramientas, doctora Solano? Bueno, tenemos en primer lugar el micrositio, donde van a encontrar un ABC, un documento en un lenguaje mucho más sencillo, mucho más amigable, donde pueden encontrar todas las generalidades y toda la información que requieren para cumplir la obligación. Pero más importante aún es la herramienta Hazlo tú mismo, una herramienta interactiva a través de la cual todos los ciudadanos pueden diligenciar sus propios datos y con ellos identificar si están obligados o no a presentar la declaración. Y de allí en adelante él les va a indicar cuáles son los pasos que deben seguir para cumplir con esta obligación. Seguidamente tenemos el programa Ayuda Renta, una herramienta tradicional que ya es muy conocida entre todos nuestros clientes y la consulta de la información reportada por terceros. Todas estas herramientas en su conjunto les van a permitir a todos los ciudadanos que deben declarar elaborar la declaración. Y bueno, ya para presentarla, sabemos que muchos de ellos lo hacen diligenciando su declaración a través del sistema, imprimiendo el documento y llevándolo al banco. Hoy lanzamos una nueva firma electrónica que es mucho más fácil, sin complicaciones, para que todos los que quieran tenerla y quieran presentar su declaración virtualmente, sin desplazarse a los bancos, lo puedan hacer desde sus hogares, desde sus domicilios, sin ningún inconveniente. Generalmente el contador le dice al declarante de renta, mire, vaya al banco y búsquese ese certificado de sus ingresos del año pasado. Después vaya y mire cuánto fue que usted pagó de predial. Y después mire cuánto pagó del impuesto del carro. Y bueno, una cantidad de certificados que la persona termina consiguiendo y sacando toda esa información. Con esos mismos papeles va uno a esta plataforma y mete los datos. ¿Es así de sencillo? Exactamente, en el programa Ayuda Renta van diligenciando casilla por casilla. De hecho, este programa les va diciendo a mano izquierda de la pantalla en la ayuda, les va diciendo qué documentos deben tener en cuenta para diligenciar cada una de esas casillas y llegar al resultado final. De todas maneras, antes de arrancar, también les decimos cuáles son todos esos documentos que deberán tener a la mano. Doctora Solano, se venía hablando y creo que ya se venía implementando en Colombia el tema de la declaración de renta sugerida, que es un documento que estaba enviando la DIAN y llegaba a los contribuyentes y les decía, mire, usted tiene que declarar renta este año por este valor, tiene que hacer este pago o no hacer ningún pago. ¿Eso se seguirá enviando este año a los colombianos? Sí, de hecho tenemos una ampliación de ese ejercicio. El año pasado fue un piloto donde le pudimos generar esta declaración sugerida a alrededor de 890,000 ciudadanos. Este año vamos a superar el 1,5 millones de ciudadanos a quienes les podemos generar una declaración sugerida. Que es necesario que todos estén inscritos en el RUT y con su cuenta de usuario ingresen al servicio de diligenciamiento y allí encontrarán cargados estos datos que la DIAN les sugiere para su declaración de renta. Son muchos más datos de los que habíamos sugerido el año anterior. Pero a la persona que le llegue esa declaración de renta sugerida, ¿no tendría que hacer nada más? ¿Simplemente pagar o firmarlo electrónicamente y listo? Bueno, en todo caso, cada persona debe revisar esta información. Recordemos que esta se toma a partir de lo que nos reportan los terceros. Entonces es importante que revisen que sí haya la coherencia dentro de los soportes que ustedes tienen o que los ciudadanos tienen y complementen aquello que consideren que haga falta. Por ejemplo, el tema del dependiente económico. Eso es algo que solamente conoce cada ciudadano porque no tenemos cómo identificar, por ejemplo, si el año pasado se
reportó un dependiente y este año ya de pronto no lo tiene. Estas son cosas que sí debe el ciudadano revisar de forma particular. En muchos casos podrá ocurrir, como sucedió el año pasado, que esta declaración sugerida va a estar tal cual y simplemente deberán presentar la declaración, firmarla y llevarla al banco. Una última pregunta, doctora Solano. La persona que no declare renta en los plazos establecidos, ¿qué le pasa? ¿Hay algún tipo de sanción? Bueno, claro que sí, hay unas sanciones de extemporaneidad. Por eso es muy importante que todos cumplan con esta obligación formal de presentar la declaración. Recordemos que esos son dos momentos diferentes. Una obligación es la de declarar y otra es la de pagar. Si no se declara dentro del plazo establecido, entonces deberán liquidar posteriormente una sanción de extemporaneidad, de acuerdo con el artículo 649 del Estatuto Tributario. Se calcula a partir del impuesto, si no hay impuesto a partir de los ingresos, si no hubo ingresos a partir del patrimonio, y en todo caso, esa sanción no podrá ser inferior a la sanción mínima, que para este año es de 356.000 pesos. 356.000 pesos. Doctora Solano, muchas gracias, que tenga una feliz noche. Mil gracias, Víctor. Feliz noche. Y es la hora de la movida empresarial con Juan Fernández. Juan, adelante con su tema de hoy. Bienvenido a Signo Pesos. Pues Víctor, hoy voy a hablarles sobre música y lo que ha desencadenado en materia de negocios el boom de la música latina dentro inclusive de las disqueras que apuntan artistas de la región más que en cualquier otro lugar del mundo. La alianza de distribución alternativa ADA, una compañía del grupo Warner Music que representa los derechos de varias disqueras independientes, lanzó una nueva división latina global cuyo director es un colombiano, Juan Paz, que supervisará las operaciones de ADA en Estados Unidos, América Latina, España y Portugal. Paz ha pasado por Sony en todo el mercado digital, por EMI, y ha trabajado con Romeo Santos, con Ricky Martin, con Marc Anthony y Maluma. Estuvo también detrás de Bomba Estéreo y Super Litio. Juan, hemos visto cómo ya muchas canciones, muchos temas musicales han tenido impacto mundial, temas en español, ¿no? Latinoamericanos. Pero ¿qué tan importante es la música latina dentro del mercado estadounidense particularmente? Pues Víctor, ese lanzamiento grande de la división latina de ADA muestra la importancia del segmento para el negocio de la compañía, sobre todo en Estados Unidos. El negocio de la música latina en ese país viene creciendo a niveles del 18%, incluso el quinto ritmo musical más consumido en Estados Unidos es el latino. Si va a las plataformas, ejemplo Spotify o los cantantes que usted ve ahí en los primeros lugares siempre, pues están latinos. J Balvin incluso de nuevo está entre los 5 primeros. Y sin conciertos por la pandemia, pues siguen creciendo esas plataformas digitales donde se mide realmente la popularidad de los artistas. Fíjese datos como los del año pasado en YouTube, donde los 6 videos musicales más vistos fueron en español. Un ejemplo, el video de J Balvin y Rosalía de la canción Con Altura tuvo más de 1.000 millones de reproducciones en 2019, hoy lleva 1.500 millones. El 93% de las ganancias del mercado de la música latina en Estados Unidos provienen de las plataformas de pago musicales. Ah, no, es que ese fue un verdadero hit, todavía sigue sonando mucho. Juan, ¿pero tiene cifras sobre el mercado? Sí, la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos reveló hace poco que los ingresos del género latino del año pasado alcanzaron un nuevo máximo de 554 millones de dólares, 28% más que en 2018, y es la cifra más alta desde 2006. Lo importante, y por eso la decisión de compañías como Warner de entrar fuerte con disqueras independientes, de donde salen nuevos artistas también, pues tiene que ver con ese crecimiento de los ingresos de la música latina que superó el mercado general de la música en Estados Unidos. El 5% del crecimiento, del 13% que creció el mercado, se le debe a los latinos y a los colombianos en general. Y esta, pues, es Víctor, la movida de hoy sobre el negocio de la música latina y el plan de Warner en cabeza de un colombiano para acelerar en ese mercado. Gracias por seguir con nosotros en Signo Pesos. Regresamos con la cifra económica del día. Es la siguiente, 16,7%, y corresponde al aumento en la producción de gas natural en Colombia durante el mes de junio de este año comparado
con mayo también de este año. La extracción llegó a un total de 1.096 millones de pies cúbicos por día en promedio, según el reporte del Ministerio de Minas y Energía, niveles a los que se observaban antes de la pandemia. Entre tanto, la producción de petróleo sigue cayendo, bajó en junio 0,3%. En este caso, la extracción total alcanzó 729.905 barriles de crudo por día en promedio. Es uno de los datos más bajos de los últimos años. Y la creciente pérdida de empleos desbordó la capacidad económica de las cajas de compensación familiar para entregar el subsidio al desempleo que reclaman miles de colombianos. En este momento, más de 200.000 personas están en lista de espera. Las quejas de colombianos sin trabajo por las demoras para que les aprueben en las cajas de compensación familiar el subsidio al desempleo son constantes. Lo hice todo virtual para la caja de compensación de Colsubsidio. Hasta el momento nada. Yo creería que ya no. Hice la solicitud en mi última caja de compensación, la cual fue CAFAM, y esta fue su respuesta, que simplemente no están los recursos y que por ende no hay cupos para hacer esta postulación. Pasé mi solicitud de subsidio al desempleo a CAFAM en el mes de mayo y en junio me respondieron, a principios de junio me respondieron la solicitud, me dijeron que había sido aprobada, pero a la hora que no me han desembolsado ni un solo peso. Según Asocajas, solo han atendido 200.000 porque los recursos con los que se ha operado para este beneficio no provienen del presupuesto público, sino de recursos privados del sector empresarial que realiza el aporte para sus trabajadores. Al Ministerio de Hacienda le están pidiendo más recursos. Ya tenemos el monto total. Imagínense que ahí 700.000 personas hicieron la solicitud. Más o menos 400.000 van a cumplir los requisitos. En este momento han sido aceptados, ya digamos está en ese proceso 190.000. Nosotros con el fondo, el FOME, se le va a entregar plata, el fondo de emergencia, se le va a entregar plata a las cajas de compensación familiar en los próximos días para que cumplan con esos más de 200.000 personas. A este subsidio tienen derecho las personas que cumplan los siguientes 3 requisitos. Los trabajadores dependientes de categoría A y B, o sea, no es para todos los trabajadores, solo categoría A y B. Los que hayan cotizado a la caja 6 meses en forma continua o discontinua en los últimos 5 años y quienes hayan perdido su empleo a partir del 12 de marzo del 2020. La solicitud es virtual. Entra al internet, baja el formulario, lo diligencia, hace el trámite y la caja será la responsable de verificar y constatar que sí tiene el derecho. El valor de este subsidio de desempleo es de 160.000 pesos y se paga por un máximo de 3 meses. Y estos son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado, el dólar oficial, que regirá mañana, será de 3.716 pesos con 89 centavos. Cayó un poco, 1 peso con 80 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia subió 1,23%, se ubicó en $43 con 75 centavos por barril. El precio interno del café colombiano sigue subiendo, se mantiene por encima del $1.000.000. Para mañana queda en 1.075.000 pesos por carga en promedio. Esto en las principales cooperativas del país. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,33%, jornada positiva. La acción más valorizada fue la preferencial del Grupo Argos, con una ganancia de 2,26%, y la acción que más cayó fue la de Fabricato, que tuvo un retroceso de 3,67%. Antes de despedirnos, los dejo con este dato. Según el ranking de competitividad 2020, que mide a 63 países del planeta, los países de nuestra región están así. Perú ocupa el 52, puesto 52, México el número 53, Colombia está en el puesto 54, Brasil en el puesto 56, Argentina en el puesto 62 y Venezuela en el último lugar de toda la lista en el puesto 63. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.